El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con Violeta Radio, presenta Voces en Resistencia con Julia Didrikson. En esta lucha, queremos que las voces de las mujeres se escuchen cada vez más fuerte y en más espacios, que sus resistencias se compartan, se sumen y se colectivicen. Esto es Voces en Resistencia. Leer un libro sobre muerte es parte de un ritual de sanación, no importa cuándo se lea, si antes o después de que ésta ocurra. Porque una característica medular de los rituales es que son un espacio de emociones compartidas. Me uno aquí a esta larga procesión de dolientes que se leen entre sí, como un grupo de autoayuda que trasciende el tiempo y el espacio. Mi nombre es Aura y he perdido a alguien. Aura García Junco, Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Voces en Resistencia. Bienvenidas mis queridas radioescuchas a una nueva emisión de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrikson y hoy tenemos un episodio bastante peculiar. Hablaremos sobre la muerte, en particular sobre la muerte de nuestra madre, nuestro padre, de cómo irnos preparando para este suceso o bien de cómo lo hemos afrontado. Para ello me encuentro con la escritora mexicana Aura García Junco, que ya estuvo en un episodio en donde hablamos sobre la idealización del amor y de su libro El día que aprendí que no sé amar, que por cierto ha sido de los episodios más escuchados en estos 4 años de Voces en Resistencia. Pero en esta ocasión quise invitar a Aura porque leí su más reciente libro, Dios fulmine a la que escriba sobre mí, que habla de su padre, de su muerte y de la biblioteca que le heredó, y a mí me hizo llorar y sentir que al leerlo me estaba preparando para la muerte de mi propio padre. Así que gracias, Aura, por estar una vez más aquí en Voces en Resistencia y también por hacernos a tantas personas llorar y pensar en la muerte de nuestros padres, madres. ¿Cómo estás? Muy bien, oye, dicho así suena terrorífico, así. No, muy contenta de volver a platicar contigo, me encantó hacerlo la vez pasada y seguro que ahora, aunque estamos hablando de temas un poco menos alegres, vamos a poder verle el lado también luminoso a esto, ¿no? Justo. Pues primero que nada, felicidades por este libro. A mí me encantó y de verdad que me atravesó muchísimo. Pero a ver, confieso que no pude leerlo de corrido, ¿sabes? No fue un libro que lo leyera en chinga, porque sí me echaba mis lloraditas y además también dependiendo de cómo ha sido la relación con tu padre es como te atraviesa este libro y yo me identifiqué muchísimo contigo. Mi papá es escritor, pero es más como del ámbito académico, pero sé que cuando mi papá muera también me va a heredar su biblioteca y hay ciertas partes de tu libro que me recordó muchísimo a mi papá y ahí es cuando te caes a llorar. Entonces fue como que lo pausaba y lo retomaba y no podía dejar de leerlo. Y además estoy en una época, mis 28 años, en donde los papás y las mamás de mis amigas empiezan a enfermar más y a aproximarse a la muerte y eso irremediablemente me hace pensar en que mis papás también se van a morir. Y entonces estoy comenzando a buscar cómo prepararme para la muerte de mi papá, de mi mamá. Pero ¿realmente se puede estar preparada para la muerte de tus padres? ¿Tú qué piensas ahora? Es que es un temazo, yo creo que no, o sea, yo creo que no del todo, que es una situación que es muy singular y que además, como dices, pues cada quien está parado en un lugar diferente de la vida, ¿no? O sea, y eso pasa mucho con este libro. Si tú te llevas increíble con tu papá, igual no te resuena tanto en mi experiencia de persona que no se llevaba increíble con su papá y demás. Y lo mismo es con la muerte, ¿no? ¿Cómo vamos a recibir la muerte de un padre y de una madre? Depende mucho de cuál sea nuestra relación con ellos, con ellas, pero especialmente también depende mucho de cuáles son los recursos emocionales que hemos ido amasando previamente, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad de introspección? Creo que como todo proceso complejo emocional, y creo que es probablemente de los más fuertes que pueda haber, depende un montón de haber hecho un trabajo previo y no necesariamente encaminado solo a eso, sino a entendernos como seres sintientes que tienen que tener una conexión emocional con sus propias emociones, ¿no? Valga la redundancia,
yo lo descubrí porque, bueno, lo he descubierto y seguramente tú también y quienes nos escuchan debe ser igual, porque es muy diferente la manera en la que las personas reaccionan ante este tipo de muertes. Hay gente que lo domestica más rápido o que lo acomoda más rápido, o que empieza a planear la nueva vida, que es la vida después de la muerte de un padre, mucho más rápido que otras personas. Pero yo creo que no es como preparar específicamente eso. Lo que si acaso se puede preparar, y creo que el libro también habla un poco de eso, es la reconciliación de las cosas que en vida se pueden reconciliar, ¿no? Y no pensando que la persona va a morir. Qué interesante eso. Bueno, a ver, en primer lugar, pues sí, hoy vamos a hablar de nuestra experiencia como Aura y como Julia, porque claro que todas tienen vivencias diferentes y relaciones diferentes con sus madres y padres. Pero, ¿sabes? Yo siento que al menos mi mamá sí me está preparando para su muerte y de una forma muy linda. A mi mamá le encanta, ¿no? Platicar sobre la muerte, y entonces me dice, Julis, yo me voy a morir y va a estar bien porque yo viví increíble, yo no sufrí, mi mamá ha tenido una vida muy linda. Entonces me dice, yo quiero que sea una fiesta, ¿no? Cuando me muera. Entonces como que mi mamá y yo hemos estado hablando de su muerte y siento que eso de alguna forma como que me está preparando bien, porque sé que mi mamá va a querer que se haga una fiesta cuando ella fallezca, ¿no? Y como que tratamos de dejar de que sea un tabú y hacemos chistes sobre la muerte, ¿no? Entonces entre ella y yo todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero como tenemos una relación tan estrecha, pues sí estamos hablando de, ay, cuando te mueras, ay, jajaja, ¿sabes? Como que ya lo estamos tomando pues de una forma más liviana, pero bueno, una cosa es como irse preparando y después cuando pase, porque además nunca sabemos cuándo va a pasar. Oye, yo te quiero preguntar, más bien quiero que nos cuentes un poquito sobre esta parte de tu libro en la que yo lloré muchísimo. Y es cuando cuentas sobre la presentación de uno de tus libros y cuentas cómo tu padre estaba orgulloso de ti. Y eso creo que es algo que a muchas personas que leen tu libro les puede emocionar muchísimo, ¿no? Como el pensar a nuestros padres orgullosas de nosotras. Cuéntanos un poquito de esa parte. Ay, bueno, es una de las partes más luminosas del libro, porque en general es un libro en el que yo parto del hecho de que mi papá murió y no nos habíamos reconciliado, ¿no? Y entonces la reconciliación, pues, en el camino del libro es bastante áspera y complicada, pero en algún punto, ya que estoy como un poco el personaje que soy yo en ese libro, está reconsiderando cosas, llego a la presentación de mi primer libro. Era mi primer libro, mi primera presentación, y mi papá fue y estaba rebosante de orgullo. Mi papá era escritor, entonces pues como que fue un poco su herencia que yo terminara aquí en este programa indirectamente y en otras instancias que tienen que ver con la literatura y con la escritura y con el pensamiento. Y pues él estaba muy enfermo ya. De hecho, la última vez que lo vi fue en la presentación de mi libro, lo cual creo que es una afortunada coincidencia. Quizás no ideal, pero aún así tiene algo muy bello el hecho de que nuestro último encuentro haya sido ahí mientras yo presentaba ese libro. Tomó muchísimas fotos, que él tenía la costumbre probablemente involuntaria de tomar puras fotos súper borrosas. O sea, de verdad no había manera de que una foto que él tomara estuviera nítida, ¿no? Entonces, bueno, tengo muchas fotos que él tomó en las que obviamente no sale porque era el excéntrico fotógrafo del evento. Y ya iba enfermísimo, ya iba muy agotado, pero aún así como que se acercó, estaba emocionadísimo, vio cómo firmaba los libros y me dijo, tú sí firmas bonito. Como que fue un evento con una estrechez inusual, aunque yo todavía estaba un poco enojada con él, entonces como que no pude aceptar también sus halagos. Eso también pues lo cuento en el libro. Y por eso decía que quizás la mejor preparación para la muerte de alguien es los intentos de reconciliarte con esa persona, ¿no? Y en el libro hay un capítulo en el que hablo de garabatos, que es una idea que saqué del libro de La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, que es el garabato que todas las personas somos, ¿no? Es ese círculo de cosas que nos constituyen en nuestra singularidad y en las tonterías pequeñas y grandes que hacemos en el día. Y yo en el libro lo que digo es que quizás lo mejor es empezar a dibujar ese garabato que son las otras personas cuando aún están vivas y no esperarnos a la muerte. No siempre se puede, ¿verdad? Eso es optimismo sin duda. Y hay situaciones pues muy particulares y muy violentas que pueden atravesar las relaciones.
Pero creo que sí, la mejor preparación es recolectar esos garabatos y hacer esos garabatos. Yo no pude en ese momento de la presentación, pero aún así, ahora en retrospectiva, es bellísimo recordar a mi papá muerto de orgullo ahí. Sí, es que una al pensar a su papá, eso, como dices, muerto de orgullo, te hace feliz, ¿no? Como que una como hija siempre espera que tu papá, y sobre todo esta figura masculina, ¿no? Porque también hablemos, ¿no? Del reconocimiento del padre. Y de ahí va la otra escena que ahí sí solté tu libro un rato, que fue cuando estaba en el hospital y hasta lo escribí en mi diario y dice: entro, lo que hay en sus ojos al verme entrar es vergüenza, tanta vergüenza de que yo esté ahí, de que sea yo la que tiene que pasarle el pato para orinar, de que lo vea así, tan vulnerable, cubierto solo con una bata de hospital. Puf, me atravesó porque mi papá también se puso una vez súper grave y lo vi flaco y lo vi en el hospital con una bata y con la barba crecida y mi papá sentía vergüenza. Y creo que tiene que ver con esta masculinidad de verse frágiles. Oye, no, está fuertísimo lo que cuentas. Lo que pasa es que sí, yo creo que son dos cosas. Creo que siempre hay una vergüenza ante la enfermedad. Sí, no somos una sociedad que acepte la enfermedad como parte de la vida, sino como una especie de excepcionalidad vergonzosa. Entonces, de entrada, pues casi cualquier situación que implique el cuerpo en un estado desvalido es vergonzoso, ¿no? Para quien sea. Y si a eso le sumas la masculinidad, y si a eso le sumas una hija a su padre, o sea, porque todavía fuera una esposa a su esposo, que claro, sin duda ahí hay vergüenza, sí que la hay, porque pues sí, tal cual, es como del proveedor, el máximo jerárquicamente, al cervatillo flaco, desvalido, en total dependencia de alguien más, de manera tan explícita, porque pues sí, siempre hay dependencia, pues, pero eso pone en evidencia cosas que normalmente pasan como debajo del radar. Pero si eso le sumas una hija, sí. Y digo, supongo que hay relaciones padre-hija que no pasan por esto, pero yo creo que la generalidad no es esa, ¿no? Siempre es como una distancia tan grande y a la vez un límite tan grande. Sí, querida, vamos a irnos rapidísimo a un corte y regresamos en unos minutos. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-en Resistencia, en Twitter como @VioletaRadio_FM y @Reactor105. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-en Resistencia, en Twitter como @VioletaRadio_FM y @Reactor105. Aura, casi terminando tu libro, escribes: leer un libro sobre la muerte es parte de un ritual de sanación, no importa cuándo se lea, si antes o después de que esta ocurra. Cuéntanos por qué piensas eso. Wow, bueno, primero porque como te pasó a ti, a mí me ha pasado con otros libros que hablan de muertes. Porque, bueno, existen las neuronas espejo gracias al cielo y existe la capacidad de empatía y de alguna manera nos invitan a vivir procesos muy dolorosos de otras personas. Yo, no sé, pienso en este libro de Pilar Donoso, que no recuerdo cómo se llama, en el que narra cómo su hijo se suicidó. Y pues yo lloré muchísimo con ese libro y no porque no tengo hijos, tengo gatos. Y aún así fue una especie de apertura a un mundo interior y a una historia durísima. Y creo que los seres humanos, las personas en general, tendemos a encontrar ahí en la literatura, y digo, en otras artes también, pero hablando de la literatura, pues un espacio para vivir otras vidas, y eso de alguna forma es un entrenamiento, ¿no? También se cultiva mucho la empatía leyendo, y también se cultiva mucho la posibilidad de entrar con la comprensión de procesos emocionales y mentales de otras personas, que eso yo creo que es un regalo gigantesco, y la muerte no es excepción. No, yo completamente también, o sea, para mí los libros han sido parte de múltiples procesos de sanación, ¿no? Del amor, que he leído pues todos los libros del amor y tienes razón, ¿no?
aunque no te estés reflejando exactamente en él o la personaje del libro, como que sí, como dices, es un espacio para vivir otras vidas y de alguna forma te hace empatizar y a la vez sanar. Y bueno, ahora que me metí a leer este libro sobre la muerte, claro que fue como esta preparación, ¿no? Y además sé que cuando muera mi papá, lo voy a volver a leer y voy a chillar el doble y también va a ser parte de mi sanación. Entonces, como lectora, pero ahora tú como escritora, escribir sobre la muerte de tu padre, sobre un poco de la historia de tu padre, ¿fue tu manera de sanar su muerte? Sí, bueno, primero quiero regresar a lo que decías. Varias personas cuyos padres han muerto han leído el libro, ya sea padres o madres, y me han dicho que pues sí les ha ayudado mucho a reflexionar sobre su propia historia y su propio duelo, y las ha obligado no obligado en un mal sentido, sino como que les ha impulsado a pensar esas cosas que cuando las echas debajo del tapete no es que desaparezcan, es que simplemente salen de otras formas que quizás no sean las mejores, ¿no? Entonces eso es, de nuevo volviendo a lo de la literatura, pues es la maravilla de poder empatizar y de que las cosas tan particulares terminen siendo universales. Y en mi caso, la escritura de este libro sí fue un proceso deliberadamente sanador. O sea, yo cuando empecé a escribir el libro, al inicio cuando estaba planteando el proyecto, yo lo que quería era hacer ensayos sobre temas y demás, pero una vez que involucré la biblioteca de mi papá, dije, no, lo que necesito hacer es hacer un duelo que no estoy haciendo, ¿no? Y entonces me planteé 10 meses para escribir este libro y para pensarlo como tal cual una oportunidad de afrontar las cosas que llevaba un año evadiendo, porque mi papá tenía un año de muerto cuando yo me puse a escribir. Y la verdad es que sí fue un proceso bien complicado, especialmente al inicio, porque pues estaba evadiendo la situación. Tenía los libros ahí, no los había tocado, no los había vendido, regalado, nada. O sea, los tenía ahí nada más observándome, ni leído, los tenía ahí tal cual, como tumba. Y para cuando inicié el proceso, pues fue como que me cayera todo de sopetón, ¿no? O sea, sí fue, creo que estoy loca, lo que estoy haciendo no tiene sentido y solo me voy a acabar así enloqueciendo a mí misma. Pero no, la verdad es que al final, después de todo este proceso, yo creo que hice como 10 años de terapia al mismo tiempo porque tuve que confrontar y al mismo tiempo comprender y al mismo tiempo, algo que digo hacia el final del libro, tomar la decisión de amar por sobre todas las cosas, ¿no? Que no estaba yo preparada para hacerlo al inicio de la escritura. Oye, querida, se nos está medio acabando el tiempo, pero yo tengo una así pregunta que yo te la quería preguntar desde que empecé a leer el libro y medio lo mencionas, pero no lo explicas o no la respondes como tal. ¿Qué crees que hubiera pensado tu papá al saber que escribiste un libro sobre él después de su muerte? ¿Qué te hubiera dicho? Pues mira, no, bueno, de entrada, top 10 de preguntas, yo creo que esa es la primera, me la han hecho muchísimo. Híjole, pues es que no sé, porque a mí en principio no me gusta conjeturar en ese sentido, porque no sé, como que en mi cerebro ya como de tanto que está muerto, que el hubiera no existe, ¿no? Como atea ferviente que soy, me cuesta mucho trabajo hacer esas proyecciones. De verdad hay algo en mí así como que dos cables empiezan ahí a fundirse cuando lo intento. Yo creo que algo que sí le hubiera gustado del libro, si lo hubiera escrito mientras él estaba vivo, o sea, no podría haber sido este libro, habría sido uno muy distinto. Claro. Pero bueno, ya estamos en el mundo de la conjetura. Es la manera en la que hablo de Goliardo, su gran proyecto de vida, como claro, un rescate de su obra, que era una obra muy periférica y una obra muy deliberadamente desde lo afuera, ¿no? Desde lo que no es mainstream, como él lo llamaba. Y yo creo que eso sí le hubiera gustado mucho. Otras cosas obviamente lo hubieran rechistar, brincar y todo. Por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con cómo el feminismo y el machismo atravesaron nuestra relación, ¿no? Justo. Oye, sí. Me encanta que aquí tengo el libro. Me encanta, al final pones una de las portadas de Goliardos y es fabuloso. Yo me enamoré del proyecto. O sea, es fabuloso. Sí, yo creo que a tu papá le hubiera encantado esa parte. Yo también me pongo a pensar, ¿no? Yo creo que a mi papá le emperraría que yo escribiera, porque justamente en tu libro no solo hablas de tu papá, ¿no? Como que interseccionas varias cosas como el feminismo. Hay a mí una parte que me gusta mucho en donde dices, quiero saber qué piensan si los conflictos de género también los sienten en el vientre y en la tráquea,
verlas de frente y preguntar con el corazón en la boca y el cuello qué sienten si es que ven a su papá tirar una mirada indiscreta a una mujer muy joven. ¿A ustedes también les han hecho un comentario sobre su cuerpo que les ha dejado una marca? No como todos estos cuestionamientos que haces sobre tu papá y lo fácil que puede ser que los funen y nosotras como feministas terminaríamos destrozadas. Entonces creo que además es un libro que no solamente habla sobre la muerte, habla sobre un montón de temas. Y pues para finalizar este programa yo lo quiero recomendar muchísimo. Ya estaremos teniendo un club de lectura en enero con Mariela Bugle, ¿cierto? Sí. Bueno, primero muchas gracias, qué generosa. Y bueno, toda esa parte del feminismo, wow, muy, muy intenso de escribir y muy intensa las recepciones. Siempre bien complicado escribir desde la experiencia femenina de un padre. Claro. Femenino en ese sentido, feminista de un padre más bien. Sí, se puede conseguir en todas partes, desde los gigantes horribles como Amazon hasta las librerías independientes que siempre son la recomendación número 1 para conseguir libros de editoriales independientes como El Sexto Piso. Donde quieran, ahí lo pueden encontrar. Súper, gracias a ti por tus libros y por haber estado en Voces en Resistencia en uno de los últimos capítulos de este proyecto. Me encantó charlar contigo, siempre es una delicia escucharte. Muchas gracias, Aura. Gracias. Voces en Resistencia. Queridas, muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Si les gustó este episodio, nos ayudarían mucho compartiéndolo en sus redes, siguiéndonos en Spotify, Apple Podcast o YouTube. También me pueden mandar un mensajito a mi Instagram, @JuliaDidri, y contarme qué les pareció el episodio. Me dará mucho gusto leerlas. Y bueno, les mando un abrazote y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima. Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.